con Alejandro y con Óscar Chiquillo, tenemos una persona, un exalcalde, el segundo alcalde por elección popular de Chinquirá, Alfonso Murcia, abogado, profesor universitario, notario en Cúcuta, ha desempeñado muchas funciones a nivel, ha estado vinculado a mucha parte administrativa y parte de docencia en las universidades. Además, como el alcalde de Chinquirá 90-92, es una persona que ha seguido viniendo a Chinquirá, que ha seguido mirando las diferentes administraciones, que tiene una visión muy grande de cómo Chinquirá a partir del 90 se ha desempeñado, cómo ha progresado, qué ha pasado en Chinquirá. Entonces tiene vigencia en el tiempo como persona, como exalcalde en Chinquirá. Vamos a empezar como Alfonso Murcia, cuando estuvo como alumno del Liceo Nacional, qué profesor estuvo. Vamos a mirar una línea de tiempo en el cual vamos a hablar de temas importantes para Chinquirá. Y fuera de eso, Alfonso Murcia es un gran conversador, es un tipo que tiene muy buenos elementos de muchos temas y queremos que él nos ilustre con cosas, con temas que ha manejado y que además, como buen conversador que es, nos ilustre qué ha pasado desde a partir del 92 para acá, qué se ha fijado en Chinquirá, qué aporte podemos hacer al progreso de Chinquirá como nuestra región, como nuestra ciudad donde siempre hemos vivido. Entonces, un saludo muy especial. Alfonso, cuéntenos su transcurrida a partir de que empezó como estudiante en Chinquirá en el Liceo Nacional. Gracias, Alejandro, gracias, Óscar. Muy queridos ustedes por la invitación a este conversatorio, a esta charla. De verdad me cogieron por sorpresa, pero como dice Alejandro, a mí me gusta conversar, me gusta hablar y ya voy a continuar así. Me ubico en el año 59, cuando entro al Liceo Nacional José Joaquín Casas a hacer primero bachillerato. Tengo compañeros, muchos de ustedes los deben recordar, como de Chiquinquirá, como a quien después fue ingeniero, Luis Guillermo Arévalo Cortés, como a Julio Rincón, como a Luis Francisco Celis Sánchez, que le decíamos Pacho Celis, que fue arquitecto, o es arquitecto, creo que vive en Barbosa, como a Rosendo Portacio, que le decíamos Rosny, o él le decía Rosny Portacio, que era costeño, que además cantaba muy bonito, muy bien, y ese era el folclore del pueblo, era interno, como a Henry Andrade, que era un tolimense y le decíamos Tolima, un muchacho, Julio César Ortiz, era hijo como de un señor que trabajaba en un juzgado. En fin, muchos compañeros de pupitre, como llamo yo, recuerdo, de esa época. Yo hice 2 veces primero, o sea que hice primero en borrador y primero en limpio. Luego pasé a segundo de bachillerato y en segundo tuve unos compañeros como a Mario Humberto Cortés, el hijo del médico, del odontólogo, el doctor José Cortés y doña Graciela. Tuve otros compañeros como a Raúl Mateus Blanco, como a Germán Morales, y en esa época, año 61, 62, los profesores en el liceo eran el profesor Flaminio López Aranguren, otro que era el profesor Gustavo Adán Sáenz Acero, y había otros profesores que eran como para el profesor Eleazar Meneses Franco era profesor, después fue rector. En fin, esa es como la época del año 61, en el 62 hice tercero. Hay una historia medio pequeña, es que por allá en ese año, en el 62, haciendo tercero, perdí 2 materias
al habilitarlas las volví a perder. Entonces no me recibían a hacer cuarto, porque obviamente es que, no sé, que se perdía el año o algo así. No sabía. Pues era una ley que había nacido en el año anterior, en el año 61, en octubre. Y creo que no la conocía mucha gente. Entonces me fui a estudiar a otra parte que fue así, a Moniquirá. Yo estaba haciendo cuarto de bachillerato cuando me llegaron y me dijeron: usted no puede estar porque debe devolverse, porque tal cosa. Bueno, dije, pues la ley es la ley, toca cumplirla, entonces me devolví. Pero al regresar al Liceo Nacional no me permitieron continuar. Entonces entré al Jesús María. Hice en el Jesús María cuarto de bachillerato, luego estábamos haciendo quinto, cuando lamentablemente nos cerraron el colegio, o nos cerraron el curso. Y entonces nos tocó terminar, algunos que terminamos bachillerato terminamos en Bogotá. De esos tengo 3 compañeros, o éramos 3, nos fue a terminar en Bogotá, gracias a una ayuda del profesor Dagoberto Bertugo de los Ríos, que nos ayudó con unos referenciándonos en Bogotá. Nos fuimos compañeros José de Jesús García y Saúl Heredia, Héctor Heredia, perdón, Héctor Pinzón Heredia, era un tolimense. Bueno, yo quería ser bachiller de un colegio oficial, no me recibían en el Liceo Nacional de Yaquí, que era mi tierra. Entonces busqué en Boyacá otro y me fui a hacer bachiller del colegio Enrique Olaya Herrera de Guateque. Soy bachiller de Olaya Herrera de Guateque, año 66. Ese es como mi antecedente en Chiquinquirá, estudiando. Total de que ahí lo dejo. Bueno, eso después de eso empezó a estudiar en la universidad o ejerció un cargo en ese periodo. Bueno, en el año 67 intenté estudiar medicina en la Universidad Nacional y al principio que sí, pero que no sé qué. Entonces yo me había presentado al examen, ya ha pasado, pero no, que eso era muy costoso, que mejor no, que eso otra cosa. Entonces había un instituto que era el ITEC, Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones de Telecom, y me presenté y me recibieron y tenía subsidio. Entonces me metí a estudiar allá tecnología. Hice como 4 meses, me di cuenta que eso no era como lo mío, pero algo aprendí de ingeniería y de cosas de esas técnicas. Entonces dije, no, lo mío es como seguir la medicina o otra cosa, aunque en el fondo me gustaba el derecho. Entonces me fui a Bucaramanga con René Rojas, que ya murió, René Isdóvar Rojas García, y buscamos y nos dieron, tienen que ir a hacer en Pamplona porque aquí ya se cerraron las inscripciones. Entonces resultamos estudiando René y yo en Pamplona. Hicimos el año básico del julio del 67 a junio del 68 y después seguimos en la UIS. Yo estuve en la UIS hasta el 70, o sea 2 años más, total fueron 3 años, y en el 70 cambié el horizonte y dije, no, definitivamente como que yo no quiero ser médico, como que sí. Entonces me volví abogado. Pero aparte de eso hice otra cosa interesante, me casé. Entonces, en el año 70, en agosto, me casé en Pamplona con una novia que había conseguido cuando yo estaba allá. Y esa novia me acompañó desde ese momento hasta el 4 de octubre del año 2024. O sea que no duramos sino 56 años. Ahí voy. Bueno, eso fue un buen aprendizaje ya. Y posteriormente ya me llegó a Chiquinquirá, ya... A ver, muy buena pregunta, Alejandro. Resulta que yo no podía dejar de estudiar. Entonces, si no voy a seguir estudiando medicina y estoy casado, entonces, pues me empecé a estudiar Derecho. Entré en el año 71 a la Universidad Libre en Bogotá, hice los 5 años y simultáneamente busqué trabajo, porque entré a hacer nocturno en la Libre y busqué trabajo y entré a trabajar al Ministerio de Hacienda. Entré como mensajero o auxiliar de información
en la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, con una anécdota especial. No me pude posesionar antes del 1 de junio de ese año porque no tenía paz y salvo, y entonces el que me hacía la declaración de renta de mi papá aquí en Chiquinquirá era don Publio, el señor que hacía declaraciones de renta, y el recaudador de impuestos era don Idinael Forel, que además era vecino nuestro. Entonces el paz y salvo me llegó un poquito más tarde, como me posesioné el 8 de junio, creo, del año 71. Es una anécdota especial porque después, años más tarde, yo me volví un funcionario en impuestos que era el que hacía otras cositas allá. Nunca desempeñé el cargo de tal de mensajero, sino que era un auxiliar en el archivo, y después pasé a ser liquidador de impuestos, hice el curso, etc. Y bueno, cuando estaba haciendo quinto año de Derecho, año 75, el ministro de Hacienda era el doctor Montoya, y en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, agosto-septiembre del 74, y el doctor Guillermo Perry Rubio era el director de impuestos. Entonces, el viceministro era un señor costeño, Joaquín Borges. Por alguna circunstancia de la vida, estando de liquidador, me encargaron de la jefatura de liquidación de impuestos. Digo yo sin modestia que creo que era el cargo más importante que tenía la Dirección de Impuestos. Era el jefe de la sección de liquidación de impuestos sobre la renta de la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, donde se liquidaban los impuestos del 70% de las personas que podían tributar. El resto pues quedaba en las demás partes del país. Y bueno, esa fue parte de la vida en ese momento. ¿Y la docencia fue posterior? A ver, buena pregunta también. Usted es un duro para preguntarle, Alejandro. Estando en quinto año de Derecho, me volví profesor de mis mismos compañeros de tributario, precisamente en la Libre. Entonces yo resulté dictándole clase a mis compañeros de quinto año de grado, en quinto año de la Universidad Libre, dictándoles Derecho Tributario y Hacienda Pública. Me parece que fue una experiencia bonita. Años posteriores ya me vinculé con otras universidades, estuve dictando tanto en Bogotá como fuera de Bogotá, siempre en la misma materia, tributario y hacienda pública. Estuve en la Gran Colombia, estuve en la Santo Tomás, estuve en los Andes, en fin, en la cooperativa. Bueno, me llevaban a varias partes. Posteriormente vino ya a Chiquinquirá como litigante o como aporte en algunos negocios, dirigiendo empresas o motivando a personas a alguna labor económica. Estuve trabajando en impuestos nacionales hasta el año 83, ya en el gobierno de Belisario Betancur. A López le fue bien con una emergencia económica que él decretó, pero en cambio a Belisario Betancur no le fue bien con una emergencia que él también pretendió meter. Entonces se le echaron para atrás en la Corte Suprema de Justicia. No había Corte Constitucional para entonces. Entonces ese reversazo hizo que tuvieran que el Congreso de encargarse de un poco de cosas, y ahí entonces yo ya me retiré del Ministerio de Hacienda. ¿Qué salí a hacer? Poner una oficina de asesoría en materia tributaria, que la fundé en el año de 1984, que se llama Asesoría y Consultoría Integral Tributaria. Y esa firma o esa empresa me sirvió para poder, primero que todo, desarrollar lo poco que sabía, asesorar empresas tanto a nivel Bogotá, Boyacá realmente muy pocas, y a nivel pues general. Y además me convertí en un conferencista en varios foros sobre el tema también tributario, lo cual había aprendido a hacer estando en el Ministerio de Hacienda. En concreto, a Chiquinquirá llego
más es en virtud de que por otros, llamémoslo, no digo ocupaciones, sino como allegamientos de orden profesional, me vinculo con el Colegio de Abogados de Bogotá, me vinculo con el Club de Abogados, etcétera. Entonces, y como seguía con el tema de las cátedras universitarias y conferencista, pues en algún momento el presidente Barco en el año 89 me designa gobernador ad hoc del departamento de Boyacá por un impedimento que tenía el titular, que era el doctor Manuel García Niño, que era el gobernador, y como que aparezco un poco en el tema, no digo político, sino como de ese género aquí. Estamos hablando a finales del año 89. Y en el 90, un grupo de amigos me invita a que, ¿por qué no soy candidato a la alcaldía? Y entonces acepto. Y en un ejercicio de un mes, entre el ofrecimiento, la inscripción y la elección, entre febrero y marzo, el 12 de marzo del año 90, fui elegido alcalde de Chiquinquirá y me desempeñé durante 2 años, del 1 de junio del 90 al 31 de mayo del 92. Bienvenido, doctor Alfonso, a este espacio de Memorias Regionales. Hay dentro de su semblanza unos altos y unos sobresaltos que caracterizan su historia de vida. Su llegada a Chiquinquirá, el Liceo Nacional, ese ciclo por algunos lugares de nuestra extensa geografía, sus intereses, sus sueños, sus posibilidades, el manifiesto de asumir ya un compromiso más formal, más académico, más profesional. Sin embargo, hay algo que dentro de la contextualización me llama la atención, y es cómo usted asume a Chiquinquirá en medio de unas circunstancias tan adversas, salpicada de violencias, porque aquí de alguna manera en ese entonces se concentraban situaciones que imposibilitaban una convivencia medianamente tranquila. Hay una manifestación de conflicto entre liberales y conservadores que Chiquinquirá lo evidencia, las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía de un clima de paz, las posibilidades de crecer y de posicionarse Chiquinquirá como una ciudad intermedia. Al respecto, ¿qué nos puede decir frente a esa serie de circunstancias que han rodeado su existencia? A ver, Oscar, muchas gracias por la pregunta. Compleja la pregunta, espero que la respuesta no sea tan larga, pero evidentemente pienso yo que si uno mira después de haber hecho eso, tal vez uno hubiera hecho, pero ¿por qué se va a meter en Chiquinquirá de alcalde a sabiendas del tema político que hay? Y mi respuesta es que yo desde niño tuve siempre relaciones con los unos y con los otros partidos. Estoy hablando de personas de uno y otro lado político, que en general eran simplemente liberales y conservadores. Después apareció un poco el tema de la ANAPO. Tuve algunos, llamémoslo entre comillas, escarteos, o cómo se llama eso, como inquietudes con el movimiento revolucionario liberal. Por naturaleza yo he sido contestatario. Seguramente eso mismo dice, porque no fui como muy confesional en muchas cosas. Entonces me parecía que dialogando las personas podían entenderse, y a sabiendas de que si uno no iba intencionalmente a maltratar a nadie, podía prestarle un servicio a la ciudad. Y yo creo que esa fue mi intención
cuando los jefes políticos, Samir Silva y Ricardo Mendieta, se pusieron medio los dos de acuerdo y me ofrecieron la posibilidad de que representara al Partido Liberal y obviamente poniendo las respectivas, no llamemos las condiciones, sino sí realidades de lo que era la ciudad para el momento, pues se hizo y la gente respondió. Y yo creo que valió más seguramente el conocimiento que mucha gente tenía de quién era José Vicente Murcia, mi papá, y de quién era doña Ana Clotilde Rodríguez de Murcia, mi mamá, porque yo soy el hijo mayor de esa familia. Y me parece que eso sirvió para que la gente sin apasionamientos políticos me hubiera concedido llamémoslo el favor o la bendición o su apoyo a esa aspiración de ser alcalde. Y efectivamente con casi 4.900 votos tuve la orden, porque eso es una orden, un mandato de la ciudadanía para ser el alcalde. Comencé a desarrollar mi gestión el 1 de junio del 90 y la culminé el 31 de mayo del 92. Doctor, hay una inquietud. ¿Cómo llega usted al partido? Habla del MRL, habla de algunas afinidades, sin embargo, termina aquí uniéndose a las fuerzas liberales que en ese entonces expresaban lo que era la tendencia de los mendietistas y lo que era el grupo de Samir Silva. Pero ¿cómo llega al Partido Liberal? ¿Por qué abraza la doctrina y por qué asume este compromiso de militancia inicialmente? Porque interesante. Nunca he dejado de pensar en que yo soy liberal. Es más, en el colegio hacía listas en el salón de que jugáramos liberales contra conservadores y eso de pronto me trajo contrariedades con directivos del plantel y seguramente las merecidas consecuencias, digo yo, lo de merecidas entre comillas. Y por eso no soy bachiller de Liceo Nacional. Pero concretamente yo pienso que fue un poco más la decisión de los jefes políticos, Samir y Ricardo, quienes dijeron, como me lo expresaba a mí Ricardo en su momento: Alfonso, los míos no votan por el candidato que diga Samir, y yo sé que los que diga el candidato que diga Samir, los míos no lo aceptan. Nos parece que tú podrías ser como una línea de consenso entre los dos. Entonces yo un poco, como he sido casi siempre o siempre, yo sí les juego, pero no a ser candidato, sino si vamos es a ser alcalde. Y entonces me las creí y yo creo que ellos también se la creyeron y en el término de un mes, a Dios gracias, se pudo hacer esa campaña y yo creo que el resultado, pues en lo personal, aburridor desde el punto de vista que a los 3 meses se murió mi papá de posesionado y a menos del año se murió mi mamá. Entonces, ¿pero solamente pasó eso? No, seguramente hice un poco de cosas. El centro administrativo municipal actual lo pude yo hacer porque esos recursos estaban en la Corporación de Desarrollo. Yo no puedo decir que eso no se hizo con esa plata, no, al contrario. Los sorteos de la Lotería Chiquinquirá, en los 2 años que yo estuve, se hicieron también porque había un sistema que me parecía mejor que los sistemas anteriores y eso se obtuvo en el gobierno del doctor Antonio Caro, que era que los sorteos no los jugaba la Corporación de Desarrollo porque la corporación no sabía hacer esas cosas. Entonces consiguieron unas firmas especializadas en eso y entre comillas se vendían los derechos y daban una participación en la cual entonces no se jugaban con recursos del municipio, no se exponían cosas, se iba casi que a la fija, un poco o mucho, pero era una renta segura. Y una segunda cosa que yo gestioné y la logré, pero después no prosperó, más largo, no sé por qué, es la creación de la beneficencia de Chiquinquirá. ¿Por qué? Porque si la ciudad tenía una lotería, los impuestos de esa lotería
podrían llegar conforme a la ley, y yo soy especialista en impuestos, sabía, por eso lo viabilicé, como pasaba con la lotería del sorteo de Armenia, que es diferente al Quindío, que es la capital, y entonces esos recursos iban precisamente a la beneficencia de Armenia y no a la beneficencia del Quindío. Entonces aquí en Boyacá no iban los recursos que se obtuvieran por la lotería del sorteo extraordinario de Chiquinquirá a la beneficencia de Boyacá, sino a la beneficencia de Chiquinquirá. Lamentablemente las administraciones posteriores, por la circunstancia legal que haya sido, no continuaron. En fin, ya eso es otro paseo. Pero yo hice esa gestión y esa gestión permaneció en un tiempo. En el deseo de escarbarle allá a su alma, hubo un interés más egocentrista, independiente de todos sus cargos que usted logra obtener y asumir. El interés de llegar a ser alcalde es más de movilidad social, de alcanzar un estatus de reconocimiento posterior y que pueda la historia decirlo, o un interés de servicio. Yo pienso que es lo segundo por dos razones. Primero, a esa altura del partido, yo ya tenía un estatus social bueno en Bogotá. Había sido presidente del Colegio de Abogados de Bogotá. Era, en ese momento preciso de la elección, era tesorero del Club de Abogados. Y hablar de esas dos instituciones es hablar como de una especie de club o digámoslo coloquialmente, una rosca muy selectiva, porque era de Bogotá, y Bogotá es la capital del país. ¿Eso no se le pega a usted? Esa mirada elitista que se tiene a través de la obtención de estos cargos. Buena pregunta, en el sentido de decir, hombre, si yo estoy rodeado con toda esta gente, ¿por qué no puedo ir a prestarle mis servicios a Chiquinquirá? ¿No se creía en ese momento usted desconocido para la gran masa de votantes de la ciudad de Chiquinquirá? Podría ser que sí, pero al final me daba cuenta que no, porque yo tenía una precaución y esa creo que no se me ha quitado. Y es que yo iba y hablaba con la gente y le preguntaba, hola Alejandro, ¿cómo va la vida? ¿Qué más? ¿Qué hay de tu hermano? ¿Qué hay de Isaías? ¿Qué hay de fulanito, del otro? Encontraba un García, hola fulano, ¿qué hubo García? ¿Qué más? Entonces, ese pedazo de relación con la gente hacía que, ¿y ese quién es? Es el hijo de doña Clotilde, la que tiene la panadería en tal parte, o el hijo de don Vicente de las Tapias, allá junto al cementerio. Entonces me parece que ese pedacito hacía que si no me conocían a mí, entonces conocían a mis padres, y me parece que ese ejemplo de vida no había sido malo. Entonces yo venía y le prestaba un servicio a la ciudad. Y me parece que para mí fue satisfactorio haberlo podido hacer. Primero porque, como lo digo yo en la revista o en el informe que hice de la alcaldía de los 2 años, en la dedicatoria que les puse a ellos, ahí en esa revista dice, a mis padres quienes me vieron llegar al mundo, al fin y al cabo mi papá fue papá mío cuando él tenía 20 años y mi mamá cuando ella tenía 18, y después me vieron llegar a ser alcalde cuando él tenía 40, 42 años. Entonces, pero simultáneamente yo al poco tiempo veo que mi papá se muere o se me va, y mi mamá se me muere a menos del año. Entonces, pues hombre, me parece que era como una buena retribución para ellos que su chinito, como dijo mi mamá, esta es una cosa coloquial, el día que me posesioné, yo quise que si fuéramos a hacer una oración a la iglesia, a la basílica. Entonces a la salida mi mamá me dijo una cosa, me dijo, mijito, hoy se va a posesionar de alcalde, si usted se porta bien es mi chinito, pero si se porta mal es gran paparote. Y después estoy explorando la palabra paparote. Paparote es un pájaro que es como abobado, como atembado, entonces usted sería un pendejo, por decírmelo de otra manera. Y yo pienso que ese timbrazo hizo que yo tenía que hacer las cosas bien o no hacerlas. Y yo en los actos, tanto de mi carrera como profesional del derecho, como en mis actividades profesionales, en los puestos o cargos que he ocupado, siempre he tratado de ser, no tanto por destacarme, sino de ser correcto. Y no es porque lo diga, sino porque lo hago.
rompiendo con ese hito que de alguna manera se expresaba dentro del ambiente electoral de Chiquinquirá, de que los conservadores se tendrían que eternizar a través del poder y que ningún liberal llegaría a ostentar los destinos de este municipio. ¿Cómo sintió usted haber roto eso? Sin pedirle permiso a sus padrinos, a los jefes, o no tuvo que arrodillarse frente a la bendición que le podían otorgar ellos. Excelente pregunta, porque me hace recordarte otra cosa. Muchos de ustedes deben de recordar al doctor Álvaro González Santana. Él fue el primer gobernador liberal que Virgilio Barco puso en Boyacá, porque cuando Barco llegó a la presidencia en el año 86, dijo que todos los cargos iban a ser liberales. Y en Boyacá escogió a Álvaro González Santana. Ustedes recordarán que el doctor Álvaro González Santana lo mataron, era profesor de la Universidad de La Salle, y después de ser gobernador lo mataron, a raíz de que una venganza de que una hija había sido juez y había tomado X o Y determinación. Y Álvaro González, que era compañero mío en el club de abogados, me dijo: Alfonso, acépteme la alcaldía de Chiquinquirá, ya que yo estoy de gobernador, tú me ayudas. Voy a decir esto con el respeto de la memoria de tanto de Samir Silva como de Ricardo Mendieta. Le dije: la verdad, mi doctor Alvarito, mi querido Alvarito, te lo agradezco, pero no puedo. Porque si yo voy a ser gobernador, como obviamente es por nombramiento, tú me nombras, pero seguramente tengo que pertenecer a alguno de los jefes políticos. Y el día que uno de esos jefes políticos se ponga bravo conmigo, a su merced le toca retirarme. Como no quiero hacer eso fue entre el 86 y el 87, porque a partir del 88 fueron alcaldes ya por elección popular. Entonces yo dije no. Entonces, como ya me habían tocado el alma de querer ser alcalde, y como ya el presidente Barco me ha nombrado gobernador, entre comillas, y aprovechando sus palabras, me las creía de que sí podía. Y dije que bueno, entonces me lancé y ahí estuve. Y creo que lo que se hizo no estuvo del todo mal, porque la obra del Palacio de la Administración Municipal está construido donde yo estudié en mi primaria, era el Liceo Departamental de Varones ahí, que era la antigua alcaldía, mucho antes del 52, yo entré en el 53 al departamental. Ese lote se aprovechó para eso. Y afortunadamente se pudo hacer el edificio. Hubo cositas de las que se hicieron ahí que después desaparecieron, como el monumento a la Guabina que había ahí al frente. Pero después alguna administración permitió que se lo tumbaran o que lo llevaran y lo trasladaron al estadio, y del estadio después lo llevaron a otra parte, hasta que finalmente no sé en qué parte lo hayan derretido. Ese monumento lo hizo el maestro Gerardo Benítez, que fue uno de los que trabajó con el maestro Arenas Betancourt, de quien me precio de haber sido su amigo personal, y que el maestro Arenas Betancourt en Colombia se destacó como un monumentalista importante y era buen amigo también de nosotros allá en el Club de Abogados. No hay ningún tipo de obra de Arenas Betancourt en Chiquinquirá, y usted hubiese podido hacerse a la posibilidad de que... Esa obra, concretamente, mi querido Oscar, esa obra no es del maestro Arenas directamente, sino de uno de sus mejores alumnos, que fue el maestro Gerardo Benítez, que es la Guabina, se llama así, que era una pareja danzando. Estuvo ahí porque además yo lo hice cumpliendo un mandato constitucional y legal que decía para ese entonces que en los edificios públicos había que poner o había que instalar una obra pictórica o monumental de algún artista, ojalá de la región, pero que fuera nacional, no extranjero. Entonces yo hice lo del maestro Benítez, como también me gustó las obras que anteriormente había hecho Díaz Martínez, allá que estaba la salida para Saboyá y Villa de Leyva, etc. Entonces son cosas de esas que agradan de verdad que se conserven. Lamento que haya aparecido eso, como también lamento que una que también hice instalar en la Plaza de la Pola, que se llamaba la Plaza de la Pola, y le puedo contar por qué se llamaba la Pola, que es que en la parte de atrás quedaban las bodegas de Bavaria, y a los señores que para la época tomaban cerveza en Chiquinquirá, ya no tanto la chicha,
Entonces a eso decían la Pola, porque uno de los primeros nombres que tuvo la cerveza Bavaria fue de la Pola, como un nombre conceptual, un poco folclórico. Entonces a mí se me ocurrió hacerle un homenaje a Policarpa Salabarrieta, que le decían la Pola, por una coincidencia rara. Entonces no mezclaba el consumo de licor con el ejercicio heroico de reconocimiento. No, aprovechaba que para la gente era la plaza de la Pola por tomar cerveza, pero yo a su vez recuperaba la memoria de Policarpa Salabarrieta, una muchachita que a los 16 años la habían sacrificado en Bogotá, donde era lo que actualmente se llama el Parque de los Mártires, allá, que era donde mataban a todos los que mataban para la época. El patíbulo. Y lo más interesante, voy a hacer una anécdota casi que egolátrica. Esa señora nació el 26 de enero de 1795 en Guaduas, Cundinamarca. Y yo nací un 26 de enero. Un poquito narciso usted. Un poquito después. Sí. Bueno, hay frente a esa dinámica de contextualizar históricamente su tránsito, su vivencia, el hecho de que un alcalde liberal que maneja las riendas del municipio tiene la posibilidad de cristalizar un sueño, apuesta por ello. Sin embargo, dentro de todo ese organigrama que usted había posibilitado a través de su agenda, no ve uno como prioridad uno de los problemas más graves que en este momento ostenta Chiquinquirá, que es el del agua. ¿Por qué? Porque en lugar de apostarle tanto al ladrillo y al cemento no miró la posibilidad de darnos una solución temporal a la crisis que vive hoy Chiquinquirá, porque no podemos desconocer que Chiquinquirá puede desaparecer. Las administraciones han venido tratando de apostar por la solución hídrica, pero más por razones electorales que por razones realmente sustanciales y de mejoramiento y de posibilidad de superar esta crisis. Me parece que tal vez la pregunta que menos esperaba que me hiciera era esa, pero es la que más me va a gustar, porque voy a centrar en que precisamente antes de llegar a la alcaldía, una compañera de mi esposa trabajaba en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y ella me consiguió una serie de fotografías que incluso las puse en la alcaldía, que era el recorrido del río Suárez desde su nacimiento en la laguna hasta su convergencia que hace con el otro río, el Sogamoso, para seguir hacia abajo. Y entonces en su paso por Chiquinquirá tenía además la concepción y la idea, porque mi papá había trabajado en la isla del Santuario, que era del poeta chiquinquireño Antonio María Ferro Bermúdez. Entonces conocía muchas anécdotas y muchas cosas de todo lo que les suena. Entonces yo sí quería, pero eso no se hace solamente con ganas, eso se hace con recursos. Para adosarle más a eso o adicionarle, un señor norte santanderiano que se llamaba José Trinidad Villamizar, ingeniero, hizo en Chiquinquirá un estudio muy grande y de mucha plata para la época, seguramente de 80 millones de pesos, pero antes era mucha plata, etcétera, más, de estudio de acueducto y alcantarillado. Pero no solamente estudios, sino ejecución, hicieron cosas, no me recuerdo exactamente el periodo, pero fue, creo que antes o por simultáneamente como con la venida del Papa Juan Pablo II. Cuando Alfonso Murcia llega a la alcaldía en el 90, se presumía que yo tenía algún tipo de consenso dentro de los liberales, pero no con los conservadores. Y obviamente pues liberales sí había 4 o 5 concejales y eran 13 en total.
y los dos del comercio me podían apoyar también, podían llegar a 6, pero llegar a los 13 no era fácil, o mínimo a 9. Pero para mí eso no fue un esfuerzo grande ni pequeño, porque yo no iba en el tema político, yo iba en el tema de ejecución de obras. Y presentando buenas cosas, los concejales, que además no era un mal consejo, era un buen consejo, no porque el de ahora sea malo o sea bueno, no sé cómo será el actual, pero lo que sí sé, y lo digo con respeto, pero igualmente con claridad, es que desde que a los señores concejales les pusieron dietas o les pusieron derechos a cobrar por su presencia en el consejo, dejó de ser lo que antiguamente era, que era una prestación de un servicio cívico por un mandato de la comunidad, para convertirse ahora en otras cosas. Y es una crítica constructiva, no destructiva, porque yo considero sencillamente que el concejal debe ser un mandatario de su comunidad para que le ayude al ejecutivo, porque ellos son los que hacen las leyes del municipio y el ejecutivo el que las ejecuta. Pero si de los señores concejales no hacen lo que tienen que hacer, pues entonces el ejecutivo queda amarrado. Para mi época era muy difícil conseguir un empréstito de 200 o 300 millones de pesos, porque pensaban que seguramente quién sabe qué se podía hacer con esa plata. Entonces no insistí, ni mucho menos, y por una segunda razón, que la voy a decir públicamente, como me gusta hablar a mí. Al hacer un estudio de la producción de agua que salía de la planta de tratamiento en los tanques, el más del 25 al 35% se perdía en el camino. O sea, a los contadores, y en ese tiempo eso era acueducto municipal, no era empresa de servicios públicos privatizada, ni mucho menos. Entonces eso mismo hacía que no hubiese como una reciprocidad, sino que hubiera una pérdida. ¿Por qué? Porque el agua que se perdía en el camino ya era agua tratada. ¿Dónde se quedaba? Podía ser malos los acueductos, malas las conducciones, o no sé dónde más. El problema es que el agua que siempre se ha entregado en Chiquinquirá durante casi la mayoría del tiempo es agua no apta para el consumo humano, y eso lo ha demostrado técnicamente los laboratorios o las muestras. La intención es tener agua potable, sin embargo la intencionalidad, por más que haya superado la preocupación, la evidencia es notable. Por eso hablo de la prioridad que requiere Chiquinquirá. Entonces, pensando que usted no tuvo buenas relaciones con el Consejo, sin embargo, pudo sacar adelante la mayoría de su agenda. Los concejales de alguna manera no hacen normas, no hacen leyes, pero hacen acuerdos administrativos, sí, que nos permiten a nosotros actuar. Y entonces la ciudadanía estamos a la expectativa de que eso haya o presente resultados favorables. Yo pienso que en realidad yo no tuve una mala relación con el Consejo, porque yo tuve la precaución, tal vez un poquito de experiencia de mis maneras de ser o profesionalmente hablando, de no negociar individualmente, sino yo las conversaciones que tenía con los concejales eran a través de los jefes políticos de los concejales. Eso hacía que entonces las personas con las que yo conversara más a menudo era con Napoleón Peralta, que además fue presidente del Consejo y fue que después quien me reemplazó en la alcaldía, con Silvano Rodríguez Martínez, con el propio Samir Silva, que estuvo un tiempo de embajador en Suecia en esa época también, y con el propio Ricardo Mendieta, que además fue gobernador del departamento. Entonces, me parece que ellos a sus concejales les daban las instrucciones que tenían que darles. Tuve también buenas relaciones con el grupo de los comerciantes, que estaba el señor Carrillo y otros personajes que me parece a mí que fueron unas personas que siempre se procuraron o quisieron pensar más en el municipio y en la ciudad que como en otro tipo de como individualismo, llamémoslo así. Creo yo que, y continuando con el mismo tema del agua y del acueducto
Hoy existen a nivel nacional unos institutos, antiguamente se lo llamaba el ISFOPAL, Instituto de Fomento Municipal. Hoy eso lo maneja el Ministerio de Vivienda y allá hay un viceministerio que es el Viceministerio de Aguas. Algo sé de eso, o conozco nada más que saber, porque una hija estuvo vinculada al Ministerio de Vivienda posteriormente y me parece que tal vez ha habido falta es como de diligenciamiento y de padrinazgo ante esas entidades. Creo yo que el departamento no aporta mucho. A mí me aportaron mucho en el sentido de que yo complementé el tema del agua con la venida de las máquinas perforadoras, que yo fui el primero que hice 4 o 5 pozos profundos en Chiquinquirá, por ejemplo uno para la cárcel, porque era temerario el tema para la cárcel, otro en el Batallón, otro arriba por el barrio Santa Cecilia, que además indirectamente era mi barrio, porque yo había vivido mi tiempo de aquí, era en la calle 13, con la carrera 12, y en general pues fueron cosas bonitas que cuando estaba en ese momento, creo que estaba Ricardo todavía gobernador, pues se hicieron, y luego con el otro gobernador que hubo, que fue Osmar Correal, que además era egresado del Liceo Nacional, solo aquí en Casas, y me parece que ese tipo de relaciones pues siempre fueron buenas en ese sentido. O sea, no teníamos un liderazgo especial, pero hicimos cosas como por ejemplo el relleno sanitario. Para la época el relleno sanitario de Chiquinquirá, que hoy todavía está en servicio, se hizo con impulso de la CAR, pero gestión nuestra. Lo costeó la CAR. El lote lo había adquirido la administración de Antonio Caro, entonces no lo compré yo en mi administración. La gente dice es que Murcia, no, es que ni alcaldes, ninguno compra nada que no sea de recursos de la administración. En mi administración no se compró el lote, pero se hizo el relleno. Para la época estuvo considerado como el primer desarrollo de ese género para ciudades con menos de 50.000 habitantes en Sudamérica, ni siquiera en Colombia. Se le daba una vida útil de 20 años. Hoy tiene 35 años y todavía está en servicio. Me parece que, a pesar de que no tuvo la optimización y la continuidad, una persona que estuvo muy al frente de ese trabajo por cuenta de la administración municipal fue el ingeniero Edgar Daniel Castro, Su secretario general. que fue mi secretario, que fue, uno mío, de la alcaldía, pero además fue gerente de Chiquinquirá. Como también tuve otro gerente, no malo, pero tampoco el más voluntariosamente bueno, pero un buen muchacho, Víctor Manuel Pinto. Ese muchacho pues hizo lo que podía hacer, en fin, pero del trabajo extraordinario me parece el de Edgar Díaz Castro. Edgar Daniel Castro Díaz. Sí, señor. Bueno, hay en Chiquinquirá a partir del 50 había mucho sindicato, había mucho trabajo de los obreros, había instituciones como la Sociedad Obrera de Mutuo Apoyo, donde tenían reuniones, donde proponían cosas. La Sociedad Obrera tuvo la intención, inclusive conformó el Barrio Popular Obrero, que lo fundaron al frente de la Escuela Industrial. Además tenían entre sus planes una universidad obrera. Había un trabajo de muchas personas, de muchos chinquireños que querían que Chiquinquirá cambiara, que se prestara nuevos servicios, que progresara, y tenían muchas buenas ideas, pero eso con el tiempo se fue perdiendo mucha vigencia. A ver, Alejandro, usted me lleva a una parte que la mayoría de las personas que puedan estar oyendo este programa conocen en Bogotá. Es ese barrio que queda cerquita de la Universidad Nacional. Ese barrio nació en 1936. Entre el año 34 y el año 38, el presidente de Colombia era Alfonso López Pumarejo. En ese momento, ese señor se inventó ese pedazo por ahí, y el tema era la vivienda para la gente ahí, cerca a la universidad, ciudad universitaria. Entonces, la ciudad Alfonso López, la ciudad era perfecta.
Pero en Chiquinquirá hubo unos personajes que para la época fueron muy relevantes, como su señor padre, que en el año 36, junto con otros personajes que posteriormente o simultáneamente con él, como un señor de apellido Sanabria, como después aparece José Vicente Cifuentes, también aparece Miguel Castellanos Moreno, el fotógrafo. Los Rojas, ¿cómo llaman? Los Rojas, los que hacían tiples, Víctor y otros de esos, los parientes de Víctor. Los nietos Rojas. Exactamente. Esos señores, todos de origen liberal, tuvieron el acierto de organizar en Chiquinquirá algo que en otras partes se llamaban, como en Cúcuta, por ejemplo, se llamó Gremios Unidos, y para algunos eran como de una connotación de orden religioso, y no lo era. Realmente no era sino de orden social. Sí. Y era procurar que los artesanos se organizaran como una especie de club, más que sindicato, y trataran de poder hacer cosas por ellos mismos. En Chiquinquirá la sociedad obrera fue interesante, al punto que llegaron a hacer cosas como 2 mausoleos, no uno, sino 2, en el cementerio central. Tenían su propia sede, primero por el lado de la avenida y después en la carrera 10ª, con la 21, y posteriormente, desafortunadamente, eso fue cayendo en manos de personas que tal vez no le pusieron el mismo cariño que le pusieron los primeros, que era el desinterés personal y era el interés general. Tengo en la cabeza mía mucho lo de su padre, que no lo recuerdo a él personalmente, pero como dicen por ahí, por sus hijos los conoceréis o por sus obras los conoceréis. Recuerdo que un 1 de mayo para la sociedad obrera era el día institucional. Había que hacer ofrenda al cementerio y había con la llevada de una corona, etc. Y precisamente un 1 de mayo del año 64, cuando ya no estudiaba yo en el Liceo Nacional, por las razones que decía antes, hice mi primer discurso en público allá. Antes había hecho discursos dentro del colegio y todas esas cosas, pero así como abierto ante la gente. Y el señor don Chucho Uribe, Jesús Uribe, que era fotógrafo, me sacó una foto que la conservo y la recuerdo con mucho cariño, porque además yo fui compañero en el Liceo Nacional del hijo de él, que era Jesús Eduardo Uribe Quiñones. Sí, era una época muy buena donde había una señora blanca negra, el chivo Alberto Nieto Rojas y Jorge Nieto Rojas, Josefo Cifuentes. Era un grupo de personas donde se practicaba el mutualismo y la ayuda. La generosidad con los demás. Decíamos Josefo, cuando se trataba era cuando no había mucho, entonces la gente aprendía un arte, un oficio para vivir, tener que vivir de algo. Y eso ayudaba porque había mucha solidaridad entre las personas, entre los obreros, se ayudaban entre ellos. Y, por ejemplo, pienso yo que lo de la sociedad obrera en cuanto al mausoleo ayudó a tanta gente que, por ejemplo, como que sentían una especie de dignidad de que los pudieran enterrar ahí. Sí, claro. Aquí en el barrio abajo, allá contra el Cerro de Televito, hubo un lote muy grande que se trataron después, no sé, eso se volvió un problema, entre comillas. Una vez hablaba algo con José Domingo Bermúdez, porque eso era de la sociedad obrera también, pero repito, siempre aparecen intereses individuales que desafortunadamente dañan eso. Yo le agradezco a la sociedad obrera y a la memoria que a mis padres, que como dije yo al principio, tuve que sepultarlos en mi administración, duraron más de 25 años en esas bóvedas allá en los mausoleos, y hace unos pocos años se sacaron de ahí. Sí, son buenas vivencias de Chiquinquirá que se han venido perdiendo, porque es que la Chiquinquirá, desafortunadamente, las administraciones siguientes uno ve, afortunadamente usted ha sido una persona que ha sido visitando Chiquinquirá, se ha dado cuenta qué pasa en Chiquinquirá, cómo progresan las cosas, que Chiquinquirá perdió muchas empresas que producían en Chiquinquirá, como la gaseosa Chiquinquirá, la zona de carreteras, había muchos sindicatos, el sindicato de Telecom,
todo eso que en la época Los propios ferrocarriles. los ferrocarriles, que la gente joven ahora cree que es un invento de nosotros los que tenemos cierta edad. Sí, Chiquirá cuando tuvo tren, Chiquirá no. Ahora, me acuerdo de la subvivencia del ITET, del Instituto Técnico de Telecom, que fue uno de los mejores institutos de Sudamérica. Su hermano estudió Sí, allá. claro, Ovidio estuvo allá y afortunadamente fue muy buen técnico, muy buena educación. Eso pasó hasta que llegó, llegaron y feriaron todas las empresas de Colombia, las vendieron, las privatizaron y Colombia ya todo se terceriza. Ni siquiera los municipios ejecutan las políticas de trabajo ni las políticas de obras públicas, lo tercerizan porque el interés es a ver qué recursos se consiguen, pero no el servicio a las comunidades. Eso ha venido sucediendo en nuestro país y en nuestro municipio. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar más adelante, a posterior a su alcaldía, sí ha seguido vinculándose a diferentes proyectos, inclusive como notario en Cúcuta, como un periódico que tenía en Cúcuta que quiere revivirlo para trabajar en varias partes del departamento. Bueno, veo que ustedes son buenos investigadores y han indagado un poquito de la historia patria mía. Efectivamente, cuando yo estuve en Cúcuta, encontré a un grupo de amigos. Ahora, la pregunta inicial sería: ¿por qué escogió Cúcuta? Mis mujeres es porque todavía me mantengo soltero. Es norte de Santandereana. Ella nació en un municipio que se llama Toledo. Yo la conocí en Pamplona y obviamente pues Cúcuta es la capital y cuando hubo el concurso miré las opciones. Primero ya estaba un poquito viejo para eso porque ya tenía en ese momento 60 años. Entonces mi vida útil en la función pública no podía ser superior a la edad de retiro forzoso, que es hasta los 65. Entonces yo sabía que iba a durar 5 años, si era que pasaba en el concurso. Así fue, entonces escogí Cúcuta y me fui allá y hice una tarea, también me pareció simpática y bonita. ¿Por qué? Porque modernicé la notaría. Para el momento era una de las notarías que podían con orgullo mostrar y ver cómo era el servicio en favor de la gente. Y de paso yo no era un notario de ciudad, era un notario de pueblo, en el sentido de que yo atendía directamente a la gente y le preguntaba qué vienen a hacer, por qué lo van a hacer, etc. Y no como a veces pasa con algunos colegas o ex colegas en el tema, sobre todo en las ciudades grandes, en que no permiten que haya acceso del público a ellos. Mi hija estuvo un año conmigo allá, me acompañó, y también me dijo una frase muy bonita: papá, esto no es hereditario como antes, pues de que mejor yo me voy, y se fue. Entonces me acompañó y después yo seguí allá. ¿Qué puedo decir de eso? Que las administraciones de Chiquinquirá, pues unas habrán hecho unas cosas, otras, etc. Pero yo pienso que lo que principalmente le falta a Chiquinquirá es algo que yo lo dije desde cuando estaba en la alcaldía, y seguramente no porque yo me lo haya inventado. Esa frase seguramente es de alguien a quien yo se la copié, y es que en Chiquinquirá se necesita gente que quiera a la ciudad. No importa que no sean de aquí. A veces los extraños a Chiquinquirá, no como les decían antiguamente a los que venían a la romería, los forasteros, sino las personas que se vinculan a Chiquinquirá, muchas veces saben más de Chiquinquirá y quieren más a Chiquinquirá que los propios chiquinquireños, porque los chiquinquireños, pensando en hacer lo mejor por sus hijos, los mandaban a estudiar a Bogotá y los muchachos no volvieron. Y por el otro lado aparece el fenómeno de que Chiquinquirá es una ciudad de tránsito para ir o a Santander o a la zona de Occidente por el tema de nuestras riqueza natural de las esmeraldas. Todas esas cosas hacen que incluso el mejor recurso que tiene Chiquinquirá, que sería el de la capital religiosa de Colombia, el de hacer turismo religioso, como lo tienen otras ciudades
no lo podamos o no lo sepamos explotar. Alguna vez dije yo, exactamente hace 36 años, creo que fue el 8 o 9 de julio, no, el 8 del año de 1990, cuando no llevaba sino 40 días de alcalde, que Carlos Mario Alzate, que era un muchacho que llevaba apenas 2 años en Chiquinquirá, había hecho cosas que en los casi 400 años que llevaba la comunidad de Chiquinquirá no habían hecho. No, y la comunidad ha sido importante para Chiquinquirá, pero ese padre logró hacer un museo, el Museo Mariano, y me parece que puso en primera plana para eso a Chiquinquirá. Obviamente la avenida del Papa Juan Pablo II también le dio mucho nombre, pero las obras que dejaron, pues se fueron descuidando de cierta manera. En fin, en el año 2017 se pudo traer al Papa Francisco II. Él tenía ya en su agenda el día de venir al Santuario Mariano, pero desafortunadamente no se alinearon los astros para que eso sucediera, y entonces en lugar del Papa venir aquí, tuvieron que llevar la Virgen a Bogotá para que él la viera. Y mientras tanto el Papa se fue a Villavicencio, a donde su amigo, el arzobispo Mira, norteamericano, a quien también conozco, que hizo una excelente ceremonia allá, hasta con canonización de 2 santos colombianos, etc. Y muy lindo ese homenaje, porque los chiquinquireños no fuimos capaces de capitalizar el fenómeno o la circunstancia de que Chiquinquirá es eso. Y actualmente creo que ustedes están haciendo un gran trabajo en Chiquinquirá, viendo a ver si se trabaja con lo de que la plaza del santuario o es de la Virgen o es de no sé quién, no sé, etcétera. Lo cual me parece que vale la pena que lo analicemos en otro momento. Yo no quiero dejarlo ir, doctor Alfonso, precisamente para asumir quizás algo que nos aproxima y es lo público. Usted como administrador de lo público, como alguien que transitó por estos senderos y dejó huella, hoy, a través de su mirada, en esta dinámica que ha tenido el aparato administrativo, ¿cómo ve la ciudad? La ciudad frente a lo público, porque lo público no es de nadie, pero es de todos. La posibilidad de encontrarnos, porque en su mandato usted posibilitó acudir a la consulta ciudadana, a la posibilidad de que nosotros, los del común, pudiéramos manifestarnos. Hoy, cuando hablamos de la posibilidad de que se le consulte a la comunidad sobre grandes decisiones, las administraciones, que son de alguna manera nuestros representantes, nos cierran la posibilidad de asumir una democracia dialogante, una democracia participativa, una democracia que nos acerque y nos permita a nosotros consensuar sobre lo fundamental. Usted acaba de decir acerca de lo que en este momento se teje como proyecto para el vaciamiento de la Plaza de la Libertad, y así como muchas obras que se piensan hacer en el municipio a espaldas de la realidad y de las necesidades que tiene Chiquinquirá. ¿Cómo se percibe hoy un alcalde del ayer con un alcalde de hoy, frente a todo este ejercicio y ese entramado que rodea las administraciones a través de lo que comúnmente se denomina el torcido? Yo pienso que hay 2 cosas interesantes que a Chiquinquirá le están pasando, interesantes. Una, que el gobernador Carlos Amaya, y esto no es inclusión mía en política, me parece que es un hombre que tiene una visión general de llegar más arriba de donde está. Ya ha demostrado sus, llamémoslo, más que ambiciones, condiciones, o pueden estar las 2. Y si uno tiene ganas, pues obviamente no llega. Entonces hay que tener ambiciones, también tener condiciones. Y seguramente no lo está haciendo mal, pero todo tiene su tiempo. Y yo creo que en ese sentido, a pesar de que Chiquinquirá se ha mantenido un poco, entre que un poco liberal de una manera, otro poco conservadora de otra manera, otro poco del centro democrático, otro poco de cambio radical,
otro poco de la U, etcétera. Los partidos tradicionales han empezado a pasar al segundo plano por las razones que todos conocen y yo no las voy a explicar porque además no las sé explicar. Pero lo que sí me parece es que Chiquinquirá está recibiendo la provocación de que debe de despertarse y debe de asumir el reto de ser una ciudad que ofrezca turismo religioso, que ofrezca la bondad de los 450 años que va a cumplir ya, lo de la renovación de la Virgen, etc. Y que en segundo plano se hagan cosas que beneficien a la ciudad. ¿Qué beneficia a la ciudad? Un bonito paseo desde la Basílica, si quieren, a ir hasta lo antiguamente que llamábamos la Cruz de la Misión, un bonito paseo desde el Parque Juan Pablo II, aprovechando la vía peatonal esa, embelleciéndola, haciendo cosas, pero no, yo no estoy diciendo que no se arregle la Plaza de Bolívar, o la Plaza de la Libertad, o la Plaza del Santuario, o como la quieran denominar, pero lo que sí estoy seguro, con todo el respeto del mundo, es que no es menester, no es necesario creer que se deba instalar o colocar una imagen de la Virgen cuando tenemos al frente la propia, como dicen dicho. A mí me enseñaron así, es que esa es la propia, la que se renovó en Chiquinquirá. Entonces, está muy bien que la obra del maestro César Gustavo se recupere, me parece perfecto. Eso él ha explicado de miles de razones, etc. Pero eso es una cosa distinta y es son otras cosas que no voy a entrar en esas profundidades, pero si hay unos aportes o hay unos recursos para Chiquinquirá, se pueden explorar dentro de ese contexto. Yo leí el documento que tienen para esa inversión y se puede contextualizar y se puede viabilizar en algo que tenga que ver con lo mismo, inclusive en la propia plaza que llamábamos antiguamente, para unos de la Concepción, para otros de la Constitución, para otros del Parque Pedro José Pérez, etc. Porque es que ese, lo que antiguamente era la Molinera de Occidente, son algo que son como espacios que podrían aprovecharse simplemente para eso, pero no necesariamente ir a gastar un poco de plata dentro de la plaza, estoy diciendo que no es que no se pueda mejorar, o especialmente conservar lo que hay. Como decía alguien, mejoren lo bueno, no mejoren lo bueno, recuperen lo bueno, mantengan lo bueno y lo que esté de un lado malo, arreglen. Sí, esa sería una de las posiciones que esperamos que tome la administración municipal, además de que afortunadamente contamos con esa vigencia que tiene usted a partir de su alcaldía, ha seguido viniendo a Chiquinquirá, ha seguido aportando cosas y eso es para nosotros muy importante porque usted no ha perdido la vigencia de estar viniendo a Chiquinquirá y conservar las amistades que ha tenido y afortunadamente contamos con que siga viniendo y que nos aporten. Todos sus aportes son muy importantes para nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Queridos a ustedes. ¿No se siente, antes de irse, no se siente extraño en su ciudad? ¿Sabe cuándo es extraño uno en Chiquinquirá? Los domingos. Porque los domingos es cuando no salen chiquinquireños de la calle. Los que vienen son los romeros, muchos o pocos, que van a la iglesia. Entonces uno no conoce, porque los chiquinquireños ya no salen. Y el miércoles, si uno se quiere encontrar con alguien, tiene que irse para la plaza del mercado y después se encuentra un poco de señoras, las cuales medio uno las caras las reconoce. Los señores no van a hacer mercado. Antiguamente sí iban. Hoy los señores no van a hacer mercado. O mandan a las empleadas o son las señoras las que van. Pero a mí me gusta ir a la plaza del mercado a veces a conocer, a mirar esas caritas. Y hacerle el mercado al futuro. Porque aspiramos, y los que queremos esta ciudad, aspiramos a que se consolide Chiquinquirá. No solamente como ciudad mariana, sino como ciudad de todos. No, tiene que ser así. Y es que donde caben no caben todos. Y yo creo que en ese sentido Chiquinquirá tiene la obligación de amparar y de proteger no a unos ni a otros, sino a todos.
pero los demás, la gente también tiene que contribuir mutuamente. Es un tema de un para allá y un para acá. Entonces, toma y daca, bien por ahí. A nombre de Román, Romilio, Alejandro y Oscar, queremos agradecerle este espacio, que nos haya contado, que nos haya traído a colación todo ese recuento que nos permite a nosotros tener una semblanza suya, pero también de lo que fue Chiquinquirá y de lo que muchos de nosotros aspiramos que sea. Oscar, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Muy amables a ustedes, allá al amigo Román también. Y hombre, yo pienso que, como decía un amigo, no hay que dejarla caer. Hay que estar pendientes de la ciudad, porque eso que dije antes, se necesita gente que quiera la ciudad. Y yo me siento tan orgulloso de eso, por eso digo, soy la ciudadanía de Chiquinquirá. Muchas gracias. Muy bien. Listo, nuestra invitación a las personas que miran el canal, de entrevistas tras entrevista, y esperamos que ustedes vean, que comenten, que estén asociándose a nuestro canal y que nos indiquen qué cosas más importantes, qué temas podríamos seguir tratando para estar cerca de ustedes día tras día.